Era una tarde gris y fría, y Juan, un hombre de mediana edad con arrugas que contaban historias, esperaba pacientemente su turno en la fila del cajero automático. El banco estaba lleno de gente que, como él, realizaba trámites simples y rutinarios. El ruido de las máquinas, los murmullos de las personas y el sonido lejano del viento fuera del edificio parecían formar parte de una escena cotidiana, casi monótona. Sin embargo, aquella tarde no sería igual para Juan. Frente a él, un hombre vestido con un impecable traje azul marino intentaba, una y otra vez, sacar dinero del cajero. La frustración se dibujaba en su rostro. Sus manos, ligeramente temblorosas, tocaban la pantalla con una mezcla de nerviosismo y desesperanza. La máquina mostraba un mensaje que no cambiaba: transacción cancelada. Juan observó cómo el hombre suspiraba profundo, bajaba la mirada y parecía a punto de irse sin obtener nada. Pero justo en ese instante, algo en Juan le impulsó a actuar. Sin pensarlo demasiado, se acercó y con voz pausada y amable le dijo: «Disculpe, señor, ¿quiere que le ayude? A veces estas máquinas son difíciles, pero conozco algunos trucos que pueden funcionar». El hombre, sorprendido por aquel gesto inesperado, levantó la vista y sonrió débilmente. «Gracias», respondió con voz baja. «No sé qué pasa hoy. Parece que todo se complica». Mientras Juan tomaba el control para intentar ayudar, notó que el hombre parecía cansado, no solo por el día, sino por algo más profundo, algo que no podía describir con palabras. Sus ojos no tenían el brillo que uno espera en alguien que viste tan elegantemente. En cambio, estaban apagados, como si llevara un peso invisible sobre sus hombros. Intentaron varias veces, y finalmente lograron que el cajero permitiera la transacción. El hombre retiró un pequeño sobre con billetes, y por un instante, una sombra de alivio cruzó su rostro. Juan, curioso y con ganas de entender esa tristeza tan marcada, le preguntó: «Disculpe que pregunte, pero, ¿está todo bien? ¿Puedo ayudar en algo más?». El hombre se quedó en silencio unos segundos, como si luchara consigo mismo para decidir qué contar. Finalmente, soltó un suspiro profundo y dijo: «No siempre fue así, joven. Hubo un tiempo en que mi vida era muy diferente». Juan sintió que esa frase era el comienzo de una historia que no podía ignorar. La voz del hombre se volvió un poco más firme, pero también más cargada de melancolía. «Mi nombre es Ricardo», continuó, «y creo que usted merece saber lo que hay detrás de esta fachada». Mientras los demás en la fila seguían con sus asuntos, esos dos hombres quedaron atrapados en un momento que parecía detenido en el tiempo. Juan, sin saber aún la magnitud de lo que estaba por escuchar, se preparó para prestar toda su atención. Porque a veces, en los lugares más comunes, en momentos que parecen insignificantes, ocurren encuentros que cambian vidas para siempre. Ricardo miró fijamente el suelo unos segundos antes de levantar la vista hacia Juan. Sus ojos mostraban una mezcla de cansancio, tristeza y un leve destello de esperanza. Respiró profundo y comenzó a contar, como si sacara de un baúl polvoriento una historia que había guardado durante años. «No siempre fue así», repitió. «Hubo un tiempo en que yo caminaba por esta misma ciudad con la cabeza en alto, con confianza, con sueños grandes y la seguridad de que nada podía detenerme». Juan lo escuchaba atentamente, mientras a su alrededor el murmullo de la gente seguía su ritmo, pero para ellos parecía que el tiempo se había detenido. La historia de Ricardo comenzaba a tomar forma, y cada palabra parecía llevar un peso más allá de lo que podía imaginar. «Era dueño de una empresa tecnológica», continuó Ricardo. «Quizás hayas oído hablar de ella, Technova. Fue una de las compañías que más creció en la última década, con innovaciones que cambiaron la forma en que la gente vivía y trabajaba». Sus manos temblaban un poco al recordar esos días, pero la voz mantenía firmeza. Juan notaba cómo el hombre luchaba por no dejar que la emoción lo dominara. «Vivía rodeado de lujos, sí», dijo con un gesto triste. «Casas enormes, coches que muchos solo pueden soñar, viajes alrededor del mundo. Pero, lo que nadie ve detrás de eso son las noches en vela, las presiones constantes, y un vacío que, a veces, ni todo el dinero puede llenar». Juan sintió una conexión inmediata. No era solo la historia de un millonario,
sino la historia de un hombre atrapado entre el brillo externo y la oscuridad interna. ¿Y qué pasó?, preguntó Juan, casi en un susurro. ¿Cómo terminó aquí, en esta fila, frente a un cajero que casi no le da dinero? Ricardo suspiró con pesadez. Por un momento, pareció perderse en sus propios pensamientos. Fue una caída lenta, pero brutal, dijo con voz baja. Todo empezó con malas decisiones, algunas mías, otras de personas en las que confié. La crisis económica que nadie vio venir afectó a todo el mundo, pero para mí fue como si el suelo se abriera de golpe. Se quedó en silencio, como buscando las palabras adecuadas. La empresa empezó a perder valor, las inversiones fallaron, y en poco tiempo, aquello que construí con tanto esfuerzo comenzó a desaparecer. Me vi rodeado de documentos, de números rojos, de amenazas legales. Fue una pesadilla. Juan no podía apartar la mirada. Cada detalle hacía que la historia fuera más real y humana. No era solo un cuento de dinero perdido, sino de sueños rotos y de la fragilidad de la vida. Lo peor no fue perder la fortuna, confesó Ricardo con la voz quebrada. Fue perder la confianza de mi familia y amigos. Al principio, todos estaban conmigo, pero cuando llegaron los problemas, muchos se alejaron. Me sentí solo, completamente solo. La fila detrás de ellos se había reducido, pero Juan no tenía prisa. Quería saber más, entender qué había detrás de ese hombre que, a simple vista, parecía alguien que había caído muy bajo. ¿Y qué hizo después?, preguntó finalmente. Al principio, intenté luchar, respondió Ricardo. Vendí propiedades, intenté salvar la empresa, busqué ayuda, pero todo era demasiado grande para mí solo. La caída fue tan rápida que no tuve tiempo de prepararme. Hizo una pausa, y luego agregó. Cuando todo terminó, me quedé sin casi nada. El orgullo me impedía pedir ayuda. Me alejé de la familia. Viví meses en la sombra, escondido del mundo, con miedo de enfrentar la realidad. Juan sintió un nudo en la garganta. No esperaba que la historia fuera tan profunda y real. Se dio cuenta de que, detrás de aquel hombre elegante y apagado, había un ser humano con heridas abiertas, igual que muchos otros que han sufrido pérdidas. Pero ahora, continuó Ricardo, con un hilo de esperanza, aquí estoy. No pido compasión, solo quiero que mi historia sirva para algo. Para que la gente entienda que nadie está exento de caer. Y que la verdadera fuerza está en levantarse, aunque sea de a poco. Juan asintió lentamente, entendiendo que aquel encuentro era más que casualidad. Era el comienzo de algo importante, una lección sobre la vida, la humildad y la esperanza. Mientras el cajero se iluminaba para indicar que otro cliente podía usarlo, Ricardo y Juan se miraron con una complicidad silenciosa. Habían compartido más que palabras. Habían conectado dos almas en medio de una ciudad indiferente. Ricardo respiró profundo, como si estuviera preparando el alma para desenterrar recuerdos que había enterrado por mucho tiempo. Miró a Juan con una mezcla de melancolía y nostalgia, y comenzó a relatar lo que fue su vida cuando el éxito aún era su compañero diario. Hubo un tiempo, dijo con voz pausada, en que la palabra problema casi no existía para mí. Tenía todo lo que alguien podría desear. Una empresa en crecimiento constante, un equipo dedicado, clientes en todo el mundo y, por supuesto, el dinero para disfrutar de una vida cómoda. Juan escuchaba con atención mientras Ricardo hablaba, dibujando en sus palabras imágenes vívidas de aquel pasado lleno de luz y prosperidad. Mi empresa, Technova, nació de una idea sencilla, explicó. Quería crear soluciones tecnológicas que hicieran la vida más fácil. Al principio fue difícil, como cualquier emprendimiento, pero poco a poco fuimos creciendo. Recuerdo la emoción de la primera venta, luego el primer contrato grande, y finalmente, el día en que abrimos nuestra primera oficina internacional. Ricardo sonrió débilmente, y en ese instante, Juan pudo notar que esos recuerdos, aunque lejanos, aún tenían un lugar especial en su corazón. Viajaba constantemente, continuó. A veces parecía una rutina, un avión, una reunión, una cena elegante, y luego a dormir en un hotel de lujo. Pero todo tenía sentido porque estaba construyendo algo grande, algo que creía que iba a cambiar el mundo.
Los ojos de Ricardo brillaban un poco más mientras relataba aquellos momentos, pero también había un dejo de soledad que Juan no pudo ignorar. No todo era perfecto, admitió con honestidad. Había días en que la presión era tanta que apenas podía respirar. La competencia era feroz y la responsabilidad enorme. A veces me preguntaba si todo ese éxito valía la pena, pero el orgullo y la ambición me empujaban a seguir adelante. Juan comprendió que detrás de la fachada de millonario había un hombre humano, con dudas y temores, luchando contra un equilibrio delicado. Mis amigos y familia, dijo Ricardo, me veían como alguien invencible, pero yo sabía que detrás de esa imagen había un hombre agotado. Pasé muchas noches despierto, preocupado por el siguiente paso, por la siguiente decisión. En esos momentos, la soledad era mi peor compañera. Ricardo hizo una pausa y tomó un sorbo de agua, como para calmarse. Juan esperaba, respetando el silencio, porque sabía que lo que venía sería importante. En ese tiempo, continuó, conocí a muchas personas que parecían auténticas, pero cuando llegaron los problemas, la verdadera naturaleza de algunos salió a la luz. La traición duele, Juan. Duele más que perder dinero o propiedades. Te deja vacío. Las palabras de Ricardo eran pesadas, y el ambiente parecía cargarse de una tensión invisible. Juan sintió que cada frase revelaba una capa más profunda del hombre frente a él. Cuando la empresa comenzó a tambalear, dijo con voz casi quebrada, sentí que mi mundo se deshacía. La confianza que había depositado en socios y amigos se rompió. Las discusiones, las peleas legales y las malas noticias fueron como una tormenta imparable. El relato parecía acercarse al momento más oscuro, y Juan supo que ese era el punto de quiebre. Pensé que podía controlar todo, que era invencible. Pero la realidad me golpeó con fuerza. La empresa cayó, las deudas se acumularon y la vida que conocía desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Ricardo bajó la mirada, y un silencio profundo llenó el espacio entre ellos. Y así, terminó. El brillo de esa vida dorada se apagó, dejando solo sombras y recuerdos que duelen cada día. Juan no dijo nada en ese momento. Simplemente esperó, sintiendo el peso de aquella historia, entendiendo que detrás de cada éxito puede esconderse una batalla invisible. El sonido lejano de un cliente que terminaba su operación en el cajero les recordó el paso del tiempo. Pero para Juan y Ricardo, ese instante en el banco era un mundo aparte, un refugio donde se compartían verdades y se tejían esperanzas. Ricardo bajó la voz, como si contara un secreto que le había costado años admitir. Sus ojos, antes llenos de brillo y esperanza, ahora mostraban el peso de una realidad cruel y desgarradora. La caída, comenzó con tono grave, no fue un evento aislado, ni una simple mala racha. Fue un huracán que arrasó con todo lo que había construido. Y lo peor, llegó sin aviso. Juan, que escuchaba atentamente, apenas podía imaginar cómo un hombre que parecía tenerlo todo podía perderlo tan rápido. Recuerdo un día, continuó Ricardo, que parecía como cualquier otro. Estaba en la oficina, revisando números y planes para un nuevo proyecto. Pero ese día recibí una llamada que cambió mi vida para siempre. Su mirada se perdió un instante, como reviviendo el momento. Era uno de mis socios más cercanos. Con voz fría, me dijo que había malversado fondos, que nos habían estado robando desde adentro, que los problemas eran mucho más graves de lo que pensábamos. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las traiciones, cuando vienen de quienes confías, son las que más duelen. Ese día, dijo Ricardo, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo lo que creí seguro, todo lo que construí con esfuerzo, estaba en peligro. No sabía en quién confiar ni a dónde acudir. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, abogados, llamadas y decisiones desesperadas. Pero cada intento por salvar la empresa parecía ahondar la crisis. La prensa comenzó a hablar de nosotros, recordó Ricardo. Titulares crueles, rumores que destruían la reputación que tanto había costado construir. Los clientes empezaron a retirarse. Los inversionistas, a dudar. La sombra de la bancarrota se acercaba rápidamente. Intenté mantener la calma, pero dentro de mí se desataba una tormenta. No dormía,
No comía bien. Me sentía atrapado, como si cada paso me hundiera más en un pozo sin fondo. Juan podía ver claramente la angustia en el rostro de Ricardo, que ahora hablaba con la voz quebrada. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses. Al final, la empresa que una vez fue mi orgullo se declaró en quiebra. Ricardo hizo una pausa larga. Miró a Juan y dijo con sinceridad: cuando eso sucedió, sentí que había perdido no solo mi trabajo, sino también mi identidad. El silencio entre ellos fue denso. La gente que esperaba en la fila continuaba con sus vidas, ignorando la historia que se estaba contando en aquel banco. La caída, prosiguió Ricardo, no solo fue económica. Fue personal. Perdí la confianza de mi familia, que sufrió las consecuencias de mi fracaso. Algunos amigos se alejaron, y otros, simplemente desaparecieron. Sus palabras eran un reflejo de un dolor profundo y verdadero. Pasé por momentos oscuros, donde la desesperanza me visitaba cada día. Pensé que no podía salir de ese abismo, que mi vida había terminado. Juan sintió que en ese relato había una verdad que muchos temen enfrentar. El éxito puede ser efímero, y la caída, devastadora. Pero, dijo Ricardo con un leve suspiro, incluso en la oscuridad, a veces se encuentra una chispa de luz. No sabía aún cuál sería la mía, pero estaba decidido a buscarla. Aquellas palabras resonaron en el corazón de Juan, quien sabía que aquella historia no terminaba ahí. Había mucho más por descubrir, y sobre todo, mucho por aprender. Después de una pausa, Ricardo miró fijamente a Juan y, con una voz más serena, comenzó a contar lo que vino después de la tormenta. Cuando todo parecía perdido, dijo, sentí que tenía dos opciones, rendirme o luchar. Y aunque la oscuridad era profunda, decidí buscar una pequeña luz, un motivo para seguir adelante. Juan asintió lentamente, sintiendo que aquella historia era mucho más que una simple caída. Era un relato de esperanza y resistencia. Al principio fue difícil, continuó Ricardo. Sin dinero, sin apoyo, y con la incertidumbre golpeando mi puerta cada día, tuve que aprender a vivir de nuevo, a valorar lo que realmente importa. Recordó cómo tuvo que dejar la casa que durante años consideró su refugio, y mudarse a un pequeño departamento, lejos del lujo y la comodidad. No fue fácil aceptar la realidad, dijo, pero aprendí que la vida no se mide por las posesiones, sino por las experiencias y las personas que te acompañan. Juan notó que la voz de Ricardo, aunque aún con nostalgia, tenía ahora un tono diferente, más fuerte. Durante ese tiempo, explicó, redescubrí el valor de la amistad verdadera. Personas que, sin interés, me tendieron la mano cuando más lo necesitaba. Amigos de verdad, que me recordaron que no estaba solo. Ricardo hizo una pausa para beber un poco de agua, y siguió. También comencé a buscar ayuda profesional para entender qué había pasado en mi interior. Aprendí que el éxito no es solo cuestión de trabajo duro, sino de equilibrio emocional y mental. Juan escuchaba fascinado, comprendiendo que aquella historia era un ejemplo de cómo el ser humano puede levantarse aún en las peores circunstancias. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida, dijo Ricardo. No con grandes proyectos, sino con pequeños pasos. Empecé a trabajar en cosas sencillas, sin importar el dinero, solo para sentir que aún tenía un propósito. Recordó sus primeros trabajos después de la caída: ayudante en una librería, voluntario en una ONG, incluso conductor de taxi por un tiempo. Fue humillante, lo sé, confesó. Pero cada día me enseñaba algo nuevo, me acercaba más a la persona que quería ser, no a la que creía que debía ser. Juan admiraba la humildad y la sinceridad en las palabras de Ricardo. Era evidente que la experiencia lo había transformado. Lo más importante, continuó Ricardo, fue aprender a perdonarme. Perdonar mis errores, mis fallas, y aceptar que no soy perfecto. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y paz. Sé que el camino no termina aquí, dijo. Aún hay muchas cicatrices y desafíos, pero he aprendido que lo que realmente importa es no perder la esperanza.
Juan sintió que aquella historia tenía una enseñanza valiosa para todos. No importaba la edad, ni el estatus, ni la fortuna. La vida podía cambiar en un instante, pero siempre había espacio para un nuevo comienzo. ¿Y ahora qué?, preguntó Juan con curiosidad. Ricardo sonrió con una ligera tristeza. Ahora intento vivir con sencillez, valorar lo que tengo y ayudar a otros que pasan por momentos difíciles. Porque sé que un pequeño acto de bondad puede cambiar una vida, como hoy cambió la mía. Juan comprendió entonces que aquel encuentro casual en un cajero automático no solo había revelado la triste historia de un millonario caído, sino también la fuerza silenciosa que reside en cada persona. Mientras el sonido del cajero anunciaba el fin de otra operación, ambos hombres se despidieron con un apretón de manos que parecía sellar una nueva amistad, una esperanza renovada. Ricardo y Juan se despidieron en la puerta del banco, pero aquel encuentro dejó una huella profunda en ambos. Mientras caminaba hacia su coche, Juan no podía dejar de pensar en la historia de aquel hombre. Una mezcla de tristeza, esperanza y admiración lo invadía. Al día siguiente, movido por una intuición, Juan decidió buscar a Ricardo. Lo encontró en un pequeño café, sentado en una mesa junto a la ventana, con un café humeante frente a él y una mirada que parecía esperar algo. «Me alegra que haya venido», dijo Ricardo al verlo entrar. «Sentí que nuestra conversación necesitaba un segundo capítulo». Juan sonrió, agradecido por la oportunidad de continuar escuchando. «He estado pensando mucho en todo lo que me contó», empezó Juan. «Y creo que su historia merece ser conocida. Hay mucha gente que podría aprender de ella, que podría encontrar en su experiencia una luz en su propio camino». Ricardo lo miró fijamente y asintió. «Eso también lo pensé», respondió. «Pero no sé por dónde empezar. Después de todo, soy un hombre que ha perdido casi todo. ¿Quién querría escucharme?» Juan, con entusiasmo, le propuso algo inesperado. «Podríamos contar su historia en un video. Algo simple, sincero, sin adornos. La verdad cruda que puede tocar corazones y mostrar que, aunque caigas, puedes levantarte». Ricardo dudó al principio, pero luego vio en los ojos de Juan una sinceridad que lo convenció. Después de años de silencio, quizás era hora de abrir su vida para ayudar a otros. «Está bien», aceptó finalmente. «Pero solo si podemos mostrar que el valor no está en lo material, sino en la fuerza para seguir adelante». Comenzaron a planear cómo sería ese proyecto. Juan, con experiencia en video, sugirió grabar en lugares significativos para Ricardo: el banco donde se conocieron, la antigua oficina de Technova, el pequeño departamento donde había empezado de nuevo. «Quiero que la gente vea», dijo Ricardo, «que no importa cuán oscuro parezca todo, siempre hay un camino hacia la luz». Durante las siguientes semanas, Juan y Ricardo trabajaron juntos. Grabaron entrevistas, recrearon momentos importantes y capturaron imágenes que transmitían la emoción de la historia. Ricardo se mostró abierto, vulnerable, y eso hacía que cada palabra tuviera un peso especial. Un día, mientras revisaban algunas escenas, Juan notó algo diferente en Ricardo. Había una paz interior que antes no había visto. La historia que parecía una carga ahora se convertía en un motor de cambio. «Nunca imaginé que compartir mi dolor pudiera darme tanta fuerza», confesó Ricardo. «Gracias por creer en mí». Juan sonrió, sabiendo que aquella era solo una etapa del camino. El video, una mezcla de testimonios, imágenes reales y reflexiones profundas, fue publicado en varias plataformas. La respuesta fue inmediata. Personas de todas las edades comentaban que la historia de Ricardo les había tocado el alma, que les daba esperanza y valor para enfrentar sus propias dificultades. Para Ricardo, aquello fue un renacer. Las invitaciones a hablar en eventos, a colaborar con organizaciones de ayuda, y la gratitud de quienes se sentían identificados, le dieron un propósito renovado. Un día, mientras caminaba por la calle, una mujer mayor se le acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», le dijo.
Su historia me ayudó a superar la pérdida de mi esposo. No estaba sola. Ricardo comprendió que, aunque la vida le había quitado mucho, le había dado la oportunidad de dar algo aún más valioso: esperanza y ejemplo. Con el éxito inesperado de su video, Ricardo comenzó a recibir mensajes de personas que habían vivido experiencias similares. Pero, a pesar del apoyo y la nueva energía, había algo que todavía lo atormentaba: los fantasmas de su pasado, esas heridas que el tiempo no había logrado sanar. Una tarde, mientras revisaba los comentarios de su video, recibió un mensaje privado que lo paralizó por un instante. Era de uno de sus antiguos socios, el mismo que había traicionado la empresa años atrás. El mensaje era breve, pero contundente. Ricardo, sé que es tarde para pedir perdón, pero quiero hacerlo. Me equivoqué. Si estás dispuesto, me gustaría verte y hablar. Ricardo sintió un torbellino de emociones. Ira, tristeza, pero también una chispa de curiosidad. Después de todo, ese encuentro podría darle un cierre que tanto necesitaba. Al día siguiente, acordaron verse en un pequeño café. Cuando su socio llegó, ambos se miraron con cautela, conscientes de que esa conversación podría cambiarlo todo. No sé cómo empezar, dijo el hombre con voz baja. Perdóname por todo lo que pasó, por la traición y el daño que te causé. Ricardo respiró hondo y respondió con calma. No fue fácil superar lo que hiciste, pero también aprendí que el rencor solo envenena el alma. Estoy aquí para escuchar. El diálogo que siguió fue largo y sincero. Su socio explicó sus motivos, sus arrepentimientos y cómo la culpa lo había consumido en los años de silencio. Ricardo, por su parte, compartió su proceso de sanación y cómo, a pesar del dolor, había encontrado la fuerza para seguir adelante. Gracias por venir, dijo Ricardo al final. Esto no cambia el pasado, pero nos permite caminar con menos peso. Ambos hombres se despidieron con un apretón de manos, un gesto pequeño, pero cargado de significado. Esa reconciliación no solo alivió a Ricardo, sino que también le dio una nueva perspectiva sobre el perdón y la humildad. De regreso en casa, pensó en cómo esa experiencia podría ayudar a otros. Decidió incluir ese capítulo en su próximo video, mostrando que enfrentar los fantasmas del pasado es parte esencial del camino hacia la paz interior. Semanas después, mientras trabajaba en la edición, recibió una llamada inesperada. Era un viejo amigo de la universidad, alguien con quien había perdido contacto hacía años. Ricardo, he visto tu video y me conmovió profundamente, dijo la voz al otro lado. Me encantaría reunirnos y hablar. Creo que juntos podemos hacer algo grande. Ese encuentro fue el inicio de una nueva etapa para Ricardo. Juntos, comenzaron a planear proyectos de ayuda social para personas que, como él, habían perdido todo y buscaban un nuevo comienzo. Juan, que seguía apoyando a Ricardo, se sorprendió de la fuerza que había encontrado su amigo. Has logrado algo increíble, le dijo un día. No solo has resurgido, sino que ahora inspiras a otros a hacer lo mismo. Ricardo sonrió, consciente de que su camino no estaba libre de obstáculos, pero también seguro de que había encontrado su verdadera misión. No se trata de volver a ser millonario, dijo. Se trata de ser humano, de aprender a caer y levantarse, de compartir y ayudar. Mientras la historia de Ricardo llegaba a más corazones, él entendía que su vida, con todas sus vueltas y caídas, era un testimonio vivo de resiliencia y esperanza. Y aunque el pasado siempre estaría allí, ahora sabía que tenía el poder para escribir un futuro diferente. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, cuando Ricardo cerró su computadora tras subir el último video. Esta era la culminación de su viaje, la historia completa que había decidido compartir con el mundo. Sus éxitos, sus fracasos, sus aprendizajes, y sobre todo, su renacer. Se sentó en la sala de su pequeño departamento, respiró profundo y pensó en todo lo que había vivido. Ahora sabía que la verdadera riqueza no estaba en los millones que perdió, ni en los lujos que alguna vez tuvo,
sino en las experiencias que lo habían transformado. He aprendido, susurró para sí mismo, que el verdadero legado no se mide en propiedades ni cuentas bancarias, sino en la huella que dejamos en las personas. A lo largo de los meses, los mensajes de agradecimiento seguían llegando. Personas que enfrentaban dificultades, desde pérdidas familiares hasta problemas económicos, encontraban en su historia un motivo para no rendirse. Uno de esos mensajes llegó de una señora llamada Carmen, que había perdido a su esposo y a su trabajo casi al mismo tiempo. Ella le contó cómo su relato le había dado esperanza para continuar. Ricardo decidió entonces dedicar parte de su tiempo a ayudar a quienes luchaban con la adversidad, organizando talleres y charlas en centros comunitarios. Su objetivo era claro: transmitir la fuerza que había encontrado en medio de la tormenta. En una de esas charlas, rodeado de personas que escuchaban atentamente, Ricardo compartió una frase que se había convertido en su mantra. Caer no es fracasar. Fracasar es negarse a levantarse. El público lo miraba con respeto y admiración, reconociendo en él a alguien que no solo había vivido el éxito y la caída, sino que había encontrado la manera de seguir adelante. Juan, siempre presente como amigo y apoyo, grababa cada encuentro para compartirlos en las redes sociales, ayudando a que la historia de Ricardo llegara a cada vez más personas. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque, Juan le preguntó: ¿crees que todo esto valió la pena? Ricardo sonrió, contemplando el horizonte. No solo valió la pena, respondió, sino que me ha dado un propósito que nunca imaginé. Ahora sé que mi vida tiene un sentido más profundo. Esa tarde, en medio de risas y recuerdos, Ricardo comprendió que había encontrado la verdadera felicidad. No en la riqueza material, sino en la conexión humana, en la solidaridad y en la esperanza que podía brindar a otros. Quizás, reflexionó, la caída fue necesaria para entender qué es realmente importante. Y así, la historia del millonario caído en desgracia se convirtió en la historia del hombre que aprendió a levantarse y a brillar desde dentro. Mientras el sol se ocultaba, Ricardo sabía que su camino continuaba, pero ahora con un corazón más fuerte, una mente más clara y un espíritu indomable. Porque, al final, no importa cuánto se tenga o se pierda, sino cómo se enfrenta la vida y cuánto se está dispuesto a seguir luchando. Y esa, amigos, es la lección más valiosa que podemos llevarnos.